¿Sabían que la osteoporosis afecta aproximadamente a 200 millones de personas alrededor del mundo? ¿Sabían que una de cada 100 mujeres mayores de 65 años sufre de esta enfermedad? Que 2 de cada 100 lo sufre después de los 75 años y que este porcentaje crece a medida que aumenta la edad. ¿Sabían también que solamente en España cada 30 segundos ocurre una fractura por fragilidad? Pero, ¿quiénes estamos más expuestos a sufrir de osteoporosis? ¿Qué relación existe entre estos fuertes dolores de espalda y la osteoporosis? ¿Acaso hay alguna conexión entre los niveles de vitamina D y la osteoporosis? ¿Existen algunas otras enfermedades que también están relacionadas con este problema? ¿En qué consiste realmente esta situación y cómo es que funciona normalmente nuestro organismo, en particular nuestros huesos, para evitar fracturas, sobre todo graves, como aquellas que ocurren en las vértebras de la columna o las que ocurren en la región del fémur, justamente el hueso que forma nuestra cadera? Necesitamos realizar una radiografía simple para evaluar este tipo de pacientes. ¿Qué utilidad nos brinda la densitometría ósea? ¿Dónde la vamos a realizar? ¿Talón, en el antebrazo, en el fémur o en la columna vertebral? ¿Es solamente útil la densitometría para poder tratar o medicar a un paciente con estos problemas? Soy el Dr. Osman Valdivia, especialista en medicina interna, y en este video les voy a dejar los puntos claves que todos ustedes deben conocer sobre la osteoporosis, pues usted o yo podríamos estar en riesgo de sufrirla e incluso de llegar a padecer de una fractura por fragilidad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salud y la de nuestras personas mayores, sobre todo las mujeres, para evitar y para detener el impacto de una enfermedad tan dura como esta? Para el año 2000, el consenso del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos definió osteoporosis como aquel trastorno del esqueleto en el que se compromete la resistencia de nuestros huesos y por ende se incrementa la probabilidad de sufrir una fractura. La Organización Mundial de la Salud utiliza como un método para calificar a los pacientes entre normales o aquellos con osteoporosis la densitometría ósea, un método que cuantifica la densidad mineral ósea, y para esto se hace uso del T-score, que compara la densidad mineral ósea del paciente que estamos evaluando con la de un paciente del mismo sexo pero en edad joven con huesos normales. Nuestros huesos son 25% agua y 75% materia seca. Esta materia seca, a su vez, la podemos dividir en materia orgánica y materia inorgánica. En la materia orgánica se encuentra el colágeno y las células como osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Mientras que en la materia inorgánica, que es o representa un 65%, encontramos las sales de calcio y las sales de fósforo. A su vez, nuestros huesos pueden ser llamados hueso cortical o hueso trabecular. El trabecular, el hueso más esponjoso que se encuentra dentro de las zonas óseas, y el hueso cortical, que es prácticamente el que genera la pared de nuestros huesos y es el hueso más sólido que podemos encontrar. De manera natural, nuestros huesos sufren un proceso de remodelado constante en edades tempranas de la vida. En estas edades funcionan los osteoblastos generando huesos nuevos y los osteoclastos destruyendo el hueso viejo para posteriormente ser mineralizado y formarse un hueso nuevo para tener otra vez un hueso saludable, mientras que los osteocitos, que son las terceras células en mención, se encargan de una función reguladora entre los formadores y los destructores del hueso. Prácticamente el equilibrio se encuentra entre el hueso que se destruye y el hueso que se forma. Mientras este equilibrio puede mantenerse, nuestros huesos están saludables, pero si algunas condiciones médicas, medicamentos o la edad intervienen en este proceso, nuestros huesos podrán irse hacia el extremo de destrucción, podrán debilitarse y podemos sufrir una fractura de mucha seriedad. El pico de masa ósea, es decir, el momento en el que nuestros huesos tienen mayor densidad mineral, ocurre entre hombres y mujeres alrededor de los 30 años. Los hombres tenemos mayor masa que las mujeres y las personas de raza negra más que los de raza blanca. Los latinos tenemos masa en cantidades intermedias.
Una vez que se adquiere el pico de masa, aproximadamente a los 30 años, permanece estable por alrededor de 10 años más, es decir, alcanzando más o menos hacia los 40 años para luego iniciar una pérdida gradual de entre 1.3 y 1.5% por cada año. Pero cuando llega la menopausia, esta pérdida de hueso se incrementa, llegando a un 3 o 5% en los siguientes 5 a 7 años después del inicio de la menopausia. Posteriormente, esta pérdida pierde un poco de fuerza y vuelve a valores bastante basales. Las radiografías simples practicadas en estos pacientes podrían tener algún tipo de utilidad. Nos pueden inducir o indicar en qué pacientes debemos enviar una densitometría ósea. La debilidad de la radiografía simple es sencillamente que para que pueda notar cambios, el hueso habrá perdido aproximadamente un 30%. En caso contrario, será difícil encontrar cambios sustanciales o importantes. La densitometría ósea es el estándar de oro. Con él podemos clasificar a los pacientes entre normales y pacientes con osteoporosis. Esta es una prueba que debe realizarse en la columna vertebral de nuestros pacientes, sobre todo en el área lumbar y en el cuello femoral o en el cuello del hueso fémur, es justamente el que forma nuestra cadera, precisamente porque son estas las áreas que más lesiones o que mayor cantidad de masa ósea pierden y lógicamente son las zonas más proclives a sufrir de una fractura. La columna lumbar informa del estado del hueso trabecular, mientras el cuello femoral informa del estado del hueso cortical. En nuestros antebrazos y en nuestro calcáneo, en nuestro talón, existe gran frecuencia de distrofias óseas, lo que interfiere en el proceso de captación de la radiación de la densitometría y por tal razón podríamos tener muchos errores al momento de tener un diagnóstico. En las personas mayores de 70 años quienes están sufriendo del proceso de envejecimiento o artrosis, en el caso que esclerosan algunas áreas del hueso, es más fiable realizar la medición de la densidad mineral ósea en el cuello femoral y no en la columna vertebral. Por eso, en los estudios ideales se muestran los niveles o las cantidades de densidad tanto de la columna como del hueso femoral. Pero ¿cuándo podemos sospechar que una fractura se debe a osteoporosis? Pues normalmente estas fracturas ocurren en la región proximal del húmero, es decir, en el hueso que está cerca del hombro, ocurren en la región distal de nuestro antebrazo, es decir, cerca de la muñeca, en las vértebras de la columna lumbar, en el cuello del hueso fémur, el que está cerca o formando parte de la articulación de la cadera, y también pueden ocurrir en la pelvis. Ojo con aquellos pacientes que repentinamente, sobre todo si son mayores, se quejan de mucho dolor en la región lumbar. Podrían estar sufriendo una fractura. Y también mucho ojo con aquellos que pierden estatura de forma muy rápida o repentina, porque también podrían estar teniendo fracturas por impactación. Pero ¿qué hormonas de nuestro organismo están involucradas en el proceso de remodelado de nuestros huesos? Aquí encontramos la vitamina D, la calcitonina, la paratohormona, las hormonas sexuales, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas y por supuesto los glucocorticoides. Algunos se preguntan si algunas medicinas que utilizamos en otras enfermedades pueden disminuir la densidad mineral de nuestros huesos y la respuesta es sí. Ojo, mucha atención con las medicinas que les voy a nombrar a continuación. Ahí encontraremos al metotrexato, encontraremos los glucocorticoides, encontraremos el exceso o el uso crónico de medicinas anticonvulsivas, el uso de heparinas o anticoagulantes orales, la ciclosporina y algunas otras medicinas que son utilizadas en el proceso de quimioterapia. Y claro está, el uso crónico de glucocorticoides. ¿Y qué personas estamos en mayor riesgo de sufrir una fractura? ¿O quiénes son los que tienen riesgo alto? Las personas mayores de 65 años, las mujeres después de la menopausia, las personas que tienen bajo peso, las personas que tienen antecedentes de fracturas por fragilidad, aquellos en quienes su mamá tuvo una fractura de fémur, los que están usando medicinas quimioterapéuticos o aquellos que están usando corticoides por lo menos después de 3 meses de uso.
Personas que tienen riesgos moderados para sufrir una fractura, las personas que están fumando, es decir, los fumadores activos, aquellos que consumen 3 unidades de alcohol por día. Entiéndase que una unidad de alcohol es igual a tomar 200 ml de cerveza, 100 ml de vino o 25 ml de ron. Las mujeres que han tenido o que tienen menopausia precoz antes de los 45 años, aquellos que sufren enfermedades crónicas como artritis reumatoide, los que tienen hipertiroidismo clínico o las personas que consumen poco calcio en su dieta e incluso aquellos que se exponen muy poco al sol porque lógicamente tendrán bajos niveles de vitamina D. ¿Realmente provoca dolor la osteoporosis? La respuesta es no. Esos dolores de espalda usualmente están en relación con problemas de los músculos o de la columna vertebral, pero no relacionados con osteoporosis. Mucho ojo, porque no estoy diciendo que un paciente con osteoporosis no pueda llegar a sufrir dolor. Sí lo puede sufrir, pero si lo sufre es sencillamente porque también está sufriendo de una fractura por fragilidad. Es decir, una persona con osteoporosis que no está fracturado no percibe dolor, pero si llega a fracturarse inmediatamente será uno de los signos de alarma. Tendremos que descartar en un paciente con dolor de espalda problemas de la columna o problemas musculares antes de pensar en osteoporosis. ¿Y qué podemos hacer con una persona que sufre de esta enfermedad? Necesitamos una ingesta correcta de calcio entre 1000 y 1200 miligramos por día, una ingesta correcta de vitamina D de 1000 a 2000 unidades por día o sencillamente tomando el sol 3 veces por semana en un total de 10 minutos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, exponiendo el rostro, los brazos y las piernas. Necesitamos una ingesta correcta de proteínas, aproximadamente 0.8 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso. Actividad física aeróbica entre 30 y 45 minutos por día. Disminución del consumo de alcohol por debajo de 3 unidades por día, que ya lo expliqué anteriormente. Disminución en el consumo de cafeína, disminuir o eliminar el consumo de tabaco. Y además de todas estas medidas básicas, el uso de medicamentos formadores de hueso o antirresortivos, los famosos bifosfonatos, donde encontramos alendronato, risedronato, ivandronato o ácido zoledrónico. Realmente la osteoporosis es un serio problema de salud y debemos vigilarlo, sobre todo en las personas mayores, especialmente si son mujeres después de la menopausia. Mucho ojo con sus síntomas, mucho ojo con qué rutina de actividad física tiene, qué dieta usted lleva y qué cambios sufre su cuerpo después de la menopausia. Es importante siempre tener presente que una enfermedad como esta podría estar en medio de nosotros y generar una situación tan grave y tan seria como una fractura. Espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta el final, regálenos un like o visite nuestra página de Facebook, Dr. Osman Valdivia, internista. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Primero Salud TV. En otro momento les voy a compartir muchísima más información.